Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la séptima semana del tiempo ordinario. Miércoles de la séptima semana del tiempo ordinario y hoy celebramos la memoria de San Policarpo, obispo y mártir. La primera lectura de hoy viene de la carta de Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 17. Hermanos míos, consideremos ahora a los que dicen, hoy o mañana saldremos para tal ciudad. Ahí viviremos unos años, pondremos un negocio y nos haremos ricos. Esos no tienen idea de lo que será el mañana, pues ¿qué cosa es la vida de ustedes? Una nubecilla que se ve un rato y luego se desvanece. Lo que ustedes deberían decir es esto: si el Señor nos presta vida, haremos esto y aquello. En lugar de eso, presumen de ser autosuficientes y toda esa clase de presunciones es mala. En resumen, el que sabe cómo portarse bien y no lo hace, está en pecado. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 48 y el responsorio es: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Escuchen, pueblos, todos de la tierra. Habitantes del mundo, estén atentos, los ricos y los pobres, lo mismo el hombre noble que el plebeyo. ¿Por qué temer en días de desgracia, cuando nos cerca la malicia, de aquellos que presumen de sus bienes y en sus riquezas confían? Nadie puede comprar su propia vida, ni por ella pagarle a Dios rescate. No hay dinero capaz de hacer que alguno de la muerte se escape. Lo mismo que los necios e ignorantes, también los sabios mueren, y a las manos de extraños van a parar sus bienes. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 9, versículos 38 al 40. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias de este día, digamos algo acerca de San Policarpo, obispo y mártir, memoria de quien celebramos este día. En realidad sabemos muy poco de San Policarpo. Se piensa de que quizás murió entre los años 156 y 167. Fue obispo y murió mártir. Ahora, ¿cuál es la distinción y cuál es la importancia de San Policarpo? Bueno, su significante presencia en la historia de la Iglesia tiene mucha importancia porque él vivió
justo en el tiempo de ese periodo después de que mueren los apóstoles de Jesús, en quien estaba afianzada, en quien estaba cementada la tradición apostólica. Y después de esa generación de los discípulos o apóstoles de Jesús, pues ocurrió un tiempo de confusión y también de grandes divisiones internas de la iglesia por querer atestiguar cuáles eran las enseñanzas ortodoxas o legítimas de los apóstoles. Y San Policarpo pues tiene la distinción de que él conoció directamente por lo menos a uno de los apóstoles, a San Juan apóstol, y se cree que él fue evangelizado por San Juan y también fue instituido obispo por uno de los apóstoles. Y él muere en este tiempo puente entre la tradición apostólica y lo que viene después de que pasa la generación de los apóstoles. Así que San Policarpo tiene este lugar privilegiado de haber tenido contacto con uno de los apóstoles, San Juan, el evangelista y apóstol, y que él sirve de puente para autentificar las enseñanzas ortodoxas de los apóstoles. Y particularmente en ese tiempo caótico después de que mueren los apóstoles y que hay grandes o diferentes interpretaciones de las enseñanzas auténticas de los apóstoles. Y a Policarpo, pues, habiendo tenido ese contacto con San Juan, apóstol y evangelista, pues sí sirve como ese gran puente y también como autoridad para autentificar esas enseñanzas ortodoxas o correctas o legítimas de los apóstoles. Y por eso este santo, San Policarpo, obispo y mártir, pues tiene este lugar tan privilegiado en la iglesia por la gran labor que hizo de autentificar las enseñanzas legítimas de los apóstoles. Él muere como mártir defendiendo estas enseñanzas ortodoxas, y repito, en ese tiempo muy caótico después de que muere la generación de los apóstoles. Muy bien, pues le damos gracias a Dios por el testimonio de este gran hombre, San Policarpo, aunque en realidad lo poco que sabemos de él lo sabemos por medio de otro santo, San Irineo, quien fue discípulo de San Policarpo y que por medio de los escritos de San Irineo pues sabemos algo de San Policarpo. Una de las cartas que Irineo escribió a Policarpo aún existen. También un escrito que se le atribuye a San Policarpo es una carta a los filipenses, que también fue de importancia para autentificar las enseñanzas ortodoxas de los apóstoles. Muy bien, pasemos ahora a la primera lectura de hoy, que viene de la carta de Santiago. Es una lectura pequeña, pero con un tema muy interesante. Cómo vivir humildemente bajo la providencia de Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que significa esto, no? Ahí empieza la lectura diciendo: hermanos míos, consideremos ahora a los que dicen, hoy o mañana saldremos para tal ciudad. Ahí viviremos unos años, pondremos un negocio y nos haremos ricos. Así que aquí Santiago está tomando la voz de una persona que se ve fuera de la providencia de Dios, fuera de la relación de Dios en torno a su vida. Y aquí entra un tema muy interesante, ¿no? ¿Puede haber tiempo y espacio para una persona que se autoidentifica como creyente en Dios, como discípulo de Dios, como miembro del reino de Dios? ¿Puede haber tiempo y espacio donde Dios no esté presente? ¿O podemos excluir a Dios en algún tiempo o espacio de nuestras vidas si es que nos identificamos como ciudadanos de este reinado de Dios que ha sido inaugurado en Jesucristo y del cual nosotros voluntariamente en fe y en convicción nos hacemos parte de Él? Pues esta es la pregunta que el autor de esta carta, Santiago, hace con esta
voz de un interlocutor que se identifica como fuera de la providencia de Dios, fuera de el reinado de Dios. Entonces aquí la pregunta que entra: si uno empieza un proyecto, si uno empieza un negocio, si uno empieza un compromiso fuera de la providencia de Dios, sin invocar a Dios, sin hacer a Dios parte de esta decisión, de este empeño, de este proyecto, y después le va mal, ¿por qué después vamos corriendo y llorándole a Dios cuando no lo hemos incluido, cuando no lo hemos hecho parte de nuestro discernimiento, si es que en lo que estamos empezando es parte de la voluntad de Dios o no? Aquí entra el discernimiento nuestro en torno a qué es lo que Dios nos llama y cómo hemos de actuar y qué es lo que debemos nosotros incluir en este discernimiento, en este decidir, en este hacer parte a Dios de todos nuestros proyectos, de toda nuestra vida, y por lo tanto de que no hay espacio, de que no hay tiempo donde Dios no está presente, al menos que uno decida excluirlo. Y si lo excluimos, entonces ¿por qué después tenemos el valor de ir a quejarnos con Él o pedirle cuentas cuando no lo hemos incluido? Tristemente esto lo hacemos mucho cuando no nos va bien. Y vamos y nos quejamos con Dios, vamos y empezamos a hablar de que Dios no nos quiere, de que Dios no existe, cuando simplemente no lo hemos tomado en consideración en nuestras vidas, en nuestros proyectos, en nuestras decisiones. Así que esta es la postura aquí como un argumento retórico que el autor de esta carta está haciendo. Hoy o mañana saldremos para tal ciudad, ahí viviremos unos años, pondremos un negocio y nos haremos ricos. En esta postura que nos presenta el autor como un discernimiento retórico del interlocutor, del autor de la carta, aquí no entra Dios. No hay ninguna mención de Dios, no hay ninguna mención de que uno ha puesto esta decisión o este proyecto bajo la providencia de Dios. Se ha preguntado si Dios está con nosotros en este proyecto, si este proyecto encaja en nuestro caminar con Dios en Jesucristo. Eso no tienen idea de lo que será el mañana. Pues, ¿qué cosa es la vida de ustedes? Una nubecilla que se ve un rato y luego se desvanece. Aquí el autor nos dice: nuestra vida es corta, nuestra vida es como un suspiro, es como una hoja de una planta que hoy crece y mañana se marchita. Así que están teniendo conciencia de lo corto que es nuestras vidas. ¿Por qué pretendemos excluir a Dios si es que nos identificamos como parte de su reino, parte de que nuestra vida está íntimamente unida a aquel que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama? Y siendo la vida tan corta y existiendo tanta incertidumbre en la vida, ¿por qué pretendemos excluir a Dios, aquel a quien supuestamente nosotros nos hemos confiado y nos hemos puesto bajo su divina providencia? Y ahora en X decisión, en X proyecto, en X discernimiento, simplemente no lo incluimos. Continúa el autor diciendo: lo que ustedes deberían decir es esto: si el Señor nos presta vida, haremos esto y aquello aquí. Entonces el autor está expresando una actitud muy diferente de que no hay nada ni espacio donde Dios no esté presente, y que por tanto todo proyecto, toda decisión, todo discernimiento debe ser hecho bajo la providencia de Dios. Ahora, esto no significa de que uno no tenga que hacer planes, puesto que hay tanta incertidumbre en la vida, no. Para todo, yo creo que para toda decisión, para todo proyecto, hay que planificar, hay que por lo menos discernir ante Dios en qué orientación Dios nos llama, y en X orientación y en cierta orientación por la cual Dios nos ilumina. Entonces, en esa orientación hemos de hacer planes según a lo que Dios nos llama.
O sea, lo que el autor de esta carta está diciendo no es que no debemos hacer planes o no debemos de planificar para el futuro. No está diciendo eso. Lo que nos dice es de que todo lo que hagas, hazlo bajo la providencia de Dios. Hazlo discerniendo, preguntándote si es por aquí por donde Dios te llama y si es que tus planes, tus proyectos están orientados por la orientación hacia donde Dios te llama o no. Y después cierra esta pequeña lectura con lo siguiente, que dice: en resumen, el que sabe cómo portarse bien y no lo hace, está en pecado. Repito, en resumen, el que sabe cómo portarse bien y no lo hace, está en pecado. O sea, si tú has hecho conciencia de que Dios existe, de que tu vida está íntimamente conectada y de que tu vida, tus proyectos, tus decisiones, pues tienen que ser iluminadas y guiadas bajo la providencia de Dios del cual vivimos. Y sin embargo, tú, sabiendo lo que sabes y no lo haces, pues entonces tus proyectos, tus decisiones, tus planes no encajan bajo esta providencia de Dios y que por tanto están erróneos o están equivocados, ¿no? Pero también aquí entra un punto muy interesante que es parte del sacramento de la reconciliación, que a veces como sacerdote no escuchamos mucho. Cuando no traemos ante este bello sacramento nuestras experiencias del pecado de omisión. O sea, de que si tenemos conciencia de que vivimos bajo la providencia de Dios y que por tanto sabemos a lo que estamos llamados en X situación, en X momento, y no lo hacemos, entonces estamos en pecado porque sabes a lo que estás llamado en X situación, en X momento, y sin embargo cierras tu conciencia, cierras tu corazón a lo que tu conciencia, a lo que Dios mismo te dice, eres llamado en X momento, en X situación. Y esto se le nombra pecado de omisión. Y aquí con estas palabras, el autor de esta carta, pues en realidad nos da una explicación de lo que es el pecado de omisión. El que sabe cómo portarse bien y no lo hace, está en pecado. Esta puede ser una definición, una de otras de tantas definiciones del pecado de omisión. Y repito, es un pecado que muy pocas veces se nombra, se trae al sacramento de la reconciliación cuando no hacemos conciencia de a lo que nos hemos cerrado por X motivos, por las consecuencias de lo que Dios nos llama, por no tener el valor, por no querer o pensar de que esto me va a traer dificultades, y pensamos de que el caminar con Cristo simplemente son dulzuras, simplemente son luces, y no a veces exigencias, y no a veces sacrificios, y no a veces sufrimientos, ¿no? Así que queremos lo bueno, lo lindo, lo brillante del caminar en Cristo, y nos cerramos o rechazamos las exigencias del caminar con Cristo, del a veces tener que pasar privaciones o dificultades o a veces también sufrimientos en nombre de Cristo, por Cristo, ¿no? Así que esto, el autor de esta carta lo nombra, bueno, no lo nombra pecado de omisión, pero es prácticamente la definición del pecado de omisión, de que sabiendo a lo que Dios me llama, sabiendo lo que tengo que hacer por la conciencia de la justicia, la conciencia, por nuestra conciencia moral y a lo que Dios me llama, y a pesar de eso no lo hago, me niego a hacerlo, me niego a dar ese paso, pues entonces ahí entra el pecado de omisión. Una bella lectura que tiene mucho para hacernos meditar sobre este tema de cómo vivimos, cómo respondemos a la gracia de Dios bajo su divina providencia, si estamos dispuestos a
seguir repitiendo ese sí de María, por ejemplo, ¿no? En las buenas y en las malas, en la luz como en la oscuridad, en la salud como en la enfermedad, en la vida como en la muerte, ¿sí? Nos las jugamos con Él o no. O simplemente vamos escogiendo lo que nos conviene y le decimos no a lo que pensamos que no queremos o simplemente que no nos conviene, ¿no? Es una situación yo creo que la mayoría de nosotros conocemos y que por tanto hemos de hacer conciencia de lo que significa caminar bajo la providencia de Dios, bajo el discipulado de Jesucristo y bajo el reinado de Dios. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que también es un Evangelio muy corto, pero muy substancioso. Recordamos que el Evangelio previo a este Evangelio de hoy es el contexto de después de la transfiguración, cuando Jesús baja con sus discípulos de la montaña donde se llevó a cabo la transfiguración, y después bajan y se encuentran con esta multitud que están en torno a los otros discípulos que no estuvieron con él y están alegando con algunos fariseos. Y también entre la multitud sale este señor que le presenta a Jesús, a su hijo, que los otros discípulos no pudieron sanar. Y después de que Jesús sana al hijo de este señor, en privado, los discípulos le preguntan ¿por qué nosotros no hemos podido sanar a este niño? Y Jesús le dice que para este tipo de sanación se requiere la oración. Y ahí Jesús les da a entender que tenemos que estar íntimamente conectados con la voluntad de Dios. O sea, que tenemos que estar constantemente unidos a la voluntad de Dios. Y el Evangelio de hoy pues sigue a esta escena y también continúa el tema de vivir bajo la providencia, bajo la voluntad, bajo los designios de Dios. Y esto de voluntad de Dios, designios de Dios, están íntimamente conectados con el proyecto mismo de Jesús. ¿Y cuál es el proyecto de Jesús? Es el reino de Dios. O sea, Jesús no existe para sí mismo y Él no está trabajando para sí mismo, sino está trabajando para el proyecto del Padre. Y el proyecto del Padre es el reinado de Dios que se inaugura en Él mismo. Y este evangelio pues tiene que ver con esto. Y aquí la enseñanza de este pequeño evangelio de hoy es de que a veces tenemos esta terrible tentación de querer crear de nuestra iglesia, nuestro grupo, de nuestra institución, a un club exclusivo. Y queremos separarnos, queremos dividirnos, queremos distinguirnos de otros, pretendiendo que solamente nosotros, nuestro grupo, nuestra iglesia, nuestra institución, está identificado con nuestro Señor Jesucristo o Dios. Y a veces también ahí encaja la terrible tentación de querer reducir el gran proyecto de Dios del reino a nuestro grupo, a nuestra iglesia o a nuestra institución, lo cual es una terrible tentación porque el reino de Dios, que es el proyecto de Dios, está por encima de todo grupo, de toda iglesia, de toda institución. Y todo grupo, toda iglesia, toda institución somos solamente instrumentos, sacramentos del reino. Y cuando nosotros hacemos de nuestro grupo, de nuestra iglesia, de nuestra institución el centro, pues entonces ya el reino no es el centro de nuestra existencia, sino nuestro propio grupo, nuestra propia iglesia o nuestra propia institución. Y cuando se lleva a cabo esto, entonces ya el reino ha pasado quizás a un lugar segundo, tercero, cuarto, o simplemente ya no existe. Y lo que nos importa solamente es nuestro grupo, nuestra iglesia, nuestra institución, y ya el plan del reino de Dios simplemente ha pasado a otro lugar. Y cuando ha ocurrido esto, entonces ya no somos instrumentos, no somos sacramentos del reino de Dios, que es por lo cual la iglesia fue fundada. Para eso existe, no para sí misma. La iglesia no existe para sí misma. Ni cualquier grupo que pretenda ser instrumento del reino de Dios, cuando se convierte en un fin de sí mismo, entonces ya han perdido su identidad, han perdido su misión.
Y esta es una gran tentación de todo grupo, de toda iglesia, de toda institución en la historia del cristianismo. Y este evangelio, pues, aunque corto, tiene mucha sustancia que nos debe llevar a cuestionarnos ¿para qué existimos? ¿Simplemente para nuestra iglesia, para nuestro grupo, para nuestra institución? ¿O existimos para ser instrumentos del reino de Dios? Dice el Evangelio, en aquel tiempo Juan le dijo a Jesús, hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Aquí hemos de aclarar de que la intención de los discípulos es buena. Otra persona que escucharon quizás de que utilizaba el nombre de Jesús para expulsar demonios, pero que no andaba con ellos, pues, ¿quién será este? Y se lo prohibieron. Así que su intención quizás es buena, pero su racionamiento está muy equivocado, porque están pensando de que solamente el grupo de ellos, de sus discípulos que siguen a Jesús, es un grupo exclusivo y que por tanto el reino de Dios solamente es realidad entre ellos, cuando Jesús mismo les modela, les enseña que el reino de Dios está por encima de ellos, por encima de cualquier grupo, por encima de cualquier institución. Este tipo de racionamiento que vemos aquí en los apóstoles de Jesús, pues puede tener terribles consecuencias, que nos puede llevar, por ejemplo, a pretender saber dónde Dios está y dónde Dios no está, o quién tiene acceso a Dios y quién no tiene acceso a Dios. Y estas consecuencias pues son terribles cuando pretendemos saber lo que Dios está haciendo, lo que Dios está pensando, cuando en realidad no tenemos ninguna idea. Entonces, ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba a la cual nos tenemos que someter para discernir cómo y dónde Dios se hace presente, aún dentro de nuestro grupo y fuera de nuestro grupo, fuera de nuestra iglesia y dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra institución y fuera de nuestra institución? ¿Cómo hemos de discernir cuál es la prueba a la cual nos hemos de someter? Yo creo que una prueba equivocada es de pretender de que otros tengan que estar de acuerdo conmigo en todo para que los aceptemos y para que los veamos como parte del reino de Dios. Yo creo que la prueba más sensata es de ver cuáles son los frutos. ¿Cuáles son los frutos que se producen en X grupo, en X institución, en X iglesia, para decir también estos, aunque no son parte de nuestra identidad, nuestro grupo, son partes del reino de Dios? ¿Y cuál será la prueba de esto? Yo creo que la prueba son los frutos del amor, de la compasión, de la misericordia, de la justicia de Dios, de la hermandad entre nosotros, de la solidaridad, particularmente entre los más vulnerables, entre los más necesitados. Si lo que vemos en otros que están dando estos frutos, ¿cómo nos podemos cerrar y decir no son de los nuestros? Si manifiestan claramente los valores del reino. Y el reino está por encima de toda institución, está por encima de toda iglesia, de todo grupo, ¿no? Así que pretender que solamente nuestro grupo, nuestra iglesia, nuestra institución representa al reino es una expresión del reino que quizás no encaja en cómo Jesús se entiende a sí mismo y cómo entiende Jesús mismo el reino de Dios. En este pequeño evangelio de hoy pues tenemos esta noción de que Jesús sabe de que el Espíritu de Dios sopla por donde sopla y el Espíritu de Dios se manifestará mucho más allá donde uno piensa que está. Y en los evangelios también tenemos un par de escenas interesantes que también nos revela esa experiencia de Jesús mismo de ver presente al Espíritu de Dios donde menos lo pensaba y que Jesús mismo se deja sorprender y se abre a esa presencia. Una de esas escenas es, por ejemplo, cuando Jesús sana al siervo de un oficial del Imperio Romano. Ese oficial del Imperio Romano representa el poder que está oprimiendo al pueblo judío. Y sin embargo, Jesús en ese oficial del Imperio Romano
ve manifestada una fe que ni siquiera entre los suyos ha encontrado. Cuando le dice, no tienes por qué ir a mi casa, porque yo soy hombre de autoridad, y cuando le digo a uno, ven, bien, y cuando le digo a otro, va, y cuando le digo a otro, haz esto, lo hace, ¿no? Y Jesús se queda impresionado al escuchar a este oficial del Imperio Romano que manifieste tan gran fe, ¿no? De que solamente la palabra de Jesús lleva autoridad y que solamente diciendo, hágase lo que te pido, se hará, ¿no? Y después Jesús, cuando también se encuentra en el área de Tiro y Sidón, cuando se topa con esa mujer sirofenicia que le insiste, le pide a Jesús que sane a su hija, y Jesús le dice, no es bueno de que se le dé a los perros la comida de los hijos, ¿no? Y la mujer, ante ese insulto mismo que recibe por no ser judía, le contesta a Jesús con una humildad impresionante que deja a Jesús con la boca abierta. Le dice, sí, pero aún los perritos comen de las sobras que caen de la mesa del Señor, ¿no? Y con esas palabras Jesús se queda impresionado, anonadado por la fe de esta mujer, ¿no? De que dice, aún con las sobras, con las migajas que caigan de la casa de los hijos de Israel, yo sé que tu Dios, Jesús, sanará a mi hija, ¿no? Y Jesús ve la presencia de Dios en una mujer que ni siquiera es judía, en un territorio no judío. Y ahí Jesús se queda impresionado cuando Él fue mandado a las ovejas del pueblo de Israel, y aquí, fuera del territorio de Israel, en una mujer que ni siquiera es judía, ve y es testigo de una fe que ni siquiera entre su propia gente ha escuchado. Aun cuando fue a su pueblo de Nazaret, ahí no pudo hacer gran cosa porque la gente no tenía fe. Y sin embargo, en esta otra mujer, pues Jesús encuentra manifestada el Espíritu de Dios, que va mucho más allá de los límites, de las fronteras de Israel y de las fronteras de lo que Jesús pensaba donde Dios debe de estar y no estar, en quién debe de estar y en quién no debe estar, quién tiene acceso y quién sí tiene, o quién tiene acceso y quién no tiene acceso, ¿no? Así que Jesús aquí se queda impresionado y se queda de cierta manera abierto al gran plan del reino de Dios, que va mucho más allá de los límites del pueblo judío, de los límites de cualquier institución, de cualquier iglesia, de cualquier grupo, ¿no? Y que cuando nosotros nos cerramos y pretendemos reducir el reino de Dios a lo nuestro, pues estamos convirtiéndonos en obstáculos de lo que Dios está haciendo. Así que, ¿cuál es la prueba que hemos de buscar? Los frutos del amor, de la compasión, de la misericordia, de la justicia de Dios, para que nos ayuden a discernir cómo y dónde este reino de Dios está brotando nuevos frutos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.